¿Has tenido eventos en tu vida en que pensaste que ya Dios no te ama? ¿Que tu pecado es tan grande que ya Dios no te va a perdonar? ¿Sabes dónde ir cuando experimentas vergüenza? Esta semana, en Mujer para la Gloria de Dios, Cristo, la solución a nuestra vergüenza. Un caluroso saludo desde Mujer para la Gloria de Dios. Les saludan Katy, Mayra y Aileen en esta mañana. Hola. Qué bueno estar aquí. Hola Aileen, hola Katy. ¿Cómo están? Estamos bien. Qué bueno. La verdad es que estamos muy ministradas y hasta cierto punto chocadas en cuanto a cómo Dios nos puede ministrar a través de un tema que no solemos hablarlo realmente. Sí. Sin embargo, esta serie de la única solución a nuestra vergüenza, nos está probando que es un tema que tiene aristas para tocarnos. Para tocar nuestros corazones. Así El programa de hoy tiene un título muy interesante. Cristo, la solución para nuestra vergüenza. Aleluya. Por eso podemos hablar sobre la única solución a nuestra vergüenza. Al seguir desarrollando esta serie, queremos una vez más darle las gracias a todas por compartir con nosotras sus mensajes y sobre todo por llevarnos en sus oraciones. Muchas gracias por eso. De hecho, vamos a orar antes de comenzar. Padre que estás en los cielos, Señor, una vez más, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de poder venir ante estas personas que nos van a estar escuchando, oyendo, Señor, a presentar tu palabra, tu mensaje, Señor. Gracias porque no lo demos por sentado. Nosotras somos vasos inútiles, Señor, en tus manos, Señor. Gracias por eso. Y te queremos presentar de manera especial los corazones nuestros y de las que nos estarán escuchando o oyendo, para que tú las ministres como lo has hecho con nosotras, Señor, al preparar esta serie, Señor, este programa de hoy. Padre, ayúdanos porque realmente nosotras te necesitamos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y una forma de ayudarles a profundizar más con las preguntas que estamos posteando en Instagram. Meditemos en cuáles son los puntos que el Señor quiere trabajar en nuestros corazones. Amén, así es. De hecho, parte del objetivo de Mujer para la Gloria de Dios es que profundicemos en nuestro conocimiento, pero aplicándolo de una manera práctica para nosotras como mujeres en nuestros diferentes roles. Y es lo que hemos tratado de hacer. La semana pasada, de hecho, estudiamos la vergüenza de una mujer pecadora, en un grado de pecado muy pecadora, de un trasfondo cuestionable. Sin embargo, fue a la mujer a quien Dios eligió revelarse como el Hijo de Dios, y justamente allí en el pozo de Jacob. Si alguien que sufría de pena definitivamente y de vergüenza definitivamente fue esta mujer. Además de vergüenza cultural, de vergüenza nacional por su trasfondo de su pueblo, la vergüenza de su género porque las mujeres eran menospreciadas y la vergüenza por su estilo de vida. Sin embargo, como vimos, Jesús cambió todo y hasta la convirtió en la primera mujer misionera. ¿Y por qué? Porque ella escuchó, creyó, inmediatamente fue y compartió. Y muchos fueron a buscar a Jesús por lo que ella les compartió. Hoy queremos estudiar a Pedro, quien tuvo algunos momentos destacados en su vida. Sí. Como, ambos buenos y malos. Los dos extremos, sí. Pero fiel a Jesús. Amén. Como por ejemplo cuando tuvo que salir, tuvo suficiente fe como para salir de la barca y caminar en medio de aquella tempestad y caminar sobre esas aguas. O sea, eso es algo que, ¿quién más lo hizo antes o después de Pedro? No, nadie. Y no era en agua tranquila, estaba en medio de una tempestad. Sí, pero recuerden que Pedro aprendió que tenía que mantener su enfoque en Cristo. Y no en la circunstancia para no dudar. Que eso es un mensaje para todas nosotras. Otra muestra de fe de Pedro fue cuando reconoció quién era Jesús en Cesarea de Filipo, como vemos en Mateo 16. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aunque todos respondieron lo que el pueblo decía, solo él, Pedro, contestó lo que él pensaba.
Y yo me imagino, Pedro se sintió muy bien en aquel momento. Sí, wow. Wow, me pegué. La pegué. Pero esto no duró mucho, porque poco después, cuando Jesús les informó que Él iba a Jerusalén para sufrir, morir y resucitar, como leemos en Mateo 16:22, nos dice que Pedro comenzó a reprenderle. Ujú. Y Jesús le respondió, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Increíble, porque uno dice, pero ¿cómo es posible haciendo eso a Dios? Y nosotros hacemos eso siempre. Constantemente. ¿Por qué, Señor? Tú no sabes qué, como... No, de hecho, ese ejemplo específico de Pedro debería de servirnos de advertencia, de que Amén. nosotras, Sí. con las mejores intenciones humanas Así que es. podemos Amén. alcanzar a ver, creemos muchas veces que estamos haciendo algo que prospera para el Señor, para su obra. Sin embargo, podemos ser obstáculos. Amén. Sí. Por eso Predícalo. es tan importante orar y pedir al Señor que nos guíe dentro de su voluntad, porque Amén. nuestro corazón no va por ahí. Así mismo siempre se lo he puesto. Así es. Gracias por recordarme. Sí. Se nota de nuevo que Pedro estaba desenfocado, aunque diferente que el barco, estaba desenfocado otra vez. Y Jesús le había dado la pista necesaria. Si recuerdan cuando él dijo, su padre que fue quien se lo lo había había revelado. revelado. Ajá. Y cuando lo reprendió Jesús, estaba obrando en su propio poder. Así Desde es. su llamado, Jesús estaba enseñando a Pedro su poder y su sabiduría. En Lucas 5, de hecho, leemos cuando Jesús estaba en medio de una multitud y subió a la barca de Simón Pedro para enseñar a la gente. Cuando terminó Jesús, un rabí mandó a Simón, un pescador experimentado, a sacar la barca para pescar. Y Simón entonces le recordó que habían trabajado toda la noche y que no habían encontrado ningún pescado. Pero como el maestro se lo pidió, pues entonces lo obedecieron y echaron las redes. ¿Y qué pasó? Y todas recordamos lo que ocurrió. La cantidad de peces fue tanta que las redes se rompían. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro, Katy? Eso me encanta. Yo veo a mí en eso siempre. Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, Amén. diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Amén, así. ¿Cómo se explica esto? Pedro no había dicho nada, pero podemos especular lo que estaba pensando. En ese momento, Pedro se dio cuenta que Jesús no era cualquier hombre, sino quien tiene poder sobrenatural. Amén. Sí. Y esto me trae a la mente lo que vimos cuando Isaías vio una visión de Cristo en sus tronos, en Isaías 6, versículo 5, que dijo, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Yo no sé si Pedro entendió totalmente, pero cuando vemos la gloria de Cristo, la única reacción natural es ver nuestra pecaminosidad. Amén. Y esto me recuerda cuando los soldados fueron a arrestar a Jesús y le dijeron que lo estaban buscando. Y él les dijo, yo soy. ¿Qué ocurrió? En ese momento que Jesús dijo, yo soy, los soldados retrocedieron y cayeron en tierra, como si, en la película que yo la veo, se ve como si alguien, como si una fuerza, ¡fua! Fuerza, sí. Y es buena representación porque fue así que pasó. Ajá. Así mismo, su santidad es tal que no la toleramos. Vemos que hay tres tipos diferentes de personas que cayeron postrados en estas dos historias. Uno en un profeta, en Isaías, un discípulo, el pescador Pedro, y algunos soldados no creyentes. Nadie se puede mantenerse en pie frente a Dios. Así es. De hecho, en la historia de Isaías vimos que sus pecados fueron perdonados e inmediatamente su vergüenza desapareció y él mismo se ofreció entonces a trabajar para el Señor. Eso no es lo que ocurrió con los soldados ni con Pedro en un principio, obviamente, por lo que podemos ver en la misma Biblia. Sin embargo, esto ocurriría con Pedro más adelante, después de la resurrección de Cristo. El primer contacto divino solo le hizo a Pedro dejar de ser el pescador
dejar de ser pescador, o sea, de pescado, sí. y entonces seguir a Cristo. Y este llamado a Pedro no solo lo afectó a él, sino que también a sus socios en su trabajo, Jacobo y Juan, que también decidieron seguir a Jesús. Y Cristo entonces dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y los tres dejaron todo y le siguieron, como nos dice en el capítulo 5, versículos 10 y 11. Y definitivamente el llamado de Dios es irresistible. Es irresistible. Estos no eran hombres estudiando para ser sacerdotes, sino que eran simples pescadores, personas sin ninguna educación, sin importar lo que nosotras seamos. Dios nos usa a todos para su obra. A donde sea que estemos, Dios nos usa. Ah, wow. Amén. Wow. Sí, Me conmueve, ¿verdad? Es que la obra es de Él, no es de nosotros. Sí. Y si Él nos llama, Él nos capacita, Él nos respalda, Él abre puertas, se pone palabra en nuestras bocas. Y nosotros creemos su palabra. Y siempre más allá de lo que nosotros podemos hacer. Amén, mucho más. El miedo es real, es verdadera y justa porque no... Fundado por nuestra limitación. Exacto, Claro. esa es la palabra que estaba buscando, gracias. Sí. Al pensar en la bondad del Señor, Él toma pecadores que con un encuentro con la santidad y poder de Dios están dispuestos a dejar todo para trabajar con Cristo. Amén. Piensen bien, estos son hombres con familias. Sí. Ellos tenían que necesidades. proveer. Ajá, gente que dependían de ellos. Exactamente. Y entonces esta no es una respuesta normal en sí misma, nos muestra el poder de Dios en acción. Amén. Y también muestra su misericordia con nosotros. Amén. Dios toma pecadores y les da un nuevo propósito porque el llamado de Dios va más allá del terrenal. Amén, sí. Amén. De hecho, el propósito de vida de Pedro en ese momento y de sus socios, vamos a decir, cambió porque ya ellos no estaban tratando de acumular peces para como bienes materiales o de tener una vida cómoda, sino de buscar compartir el evangelio con otros. Y es bueno resaltar que estos no eran hombres que tenían 3 cheles ahorrados en el banco. No. O sea, ellos bueno. dejaron o sea, obedecieron a Jesús confiados en que Jesús iba a proveer para ellos. Ajá, Así de es. manera sobrenatural. Y tú sabes que el hombre, diferente que la mujer, piensen es proveedor. Sí. Él piensa en eso muchas veces, te enseña el poder Sí. de Dios. No estoy diciendo con esto que si recibimos Que todos un llamado, dejemos de trabajar. ajá, y que nos lancemos al vacío sin planificación. Dios es un Dios de orden. Pero lo que Definitivamente. quiero resaltar es que Pedro tuvo sus Fracasos, contratiempos, vamos a decir. exactos, Sí. por su condición pecadora, pero mostró en muchas ocasiones su gran fe. No, y Ailín, y definitivamente en la actualidad, cuando nosotros tenemos la morada del Espíritu Santo, el Señor nos puede dar una convicción de dejar una cosa que uno cree como que, y cómo voy a dejar esto. Imprescindible. que parece Imprescindible, y sí. cómo, y qué va a pasar. Pero hay que dar esos pasos de fe cuando Dios te lo Claramente nos confirma, llama. tú lo confirmas Así con es. consejeros, o sea, horas, y tú das ese paso de fe y el Señor obra de manera sobrenatural. Eso fue que pasó con nosotros. Salí de Estados Unidos, venir de Exactamente. Santo Domingo. Todo el mundo decía, Es ustedes una son locura, locos. Claro. una locura, Sí, sí, sí. exactamente. Sin embargo, ese mismo Pedro que de quien resaltamos su fe, su paso de fe al obedecer a Jesús y ser pescadores de hombres, también recordemos que este fue el mismo Pedro que al final de la vida de Jesús lo negó. Lo negó 3 veces. Probablemente el evento más vergonzoso Ay, sí. de la vida de Pedro. Y al mismo tiempo el mejor, porque fue una muestra personal del perdón que impulsaría Amén. a Pedro para el resto de su vida. Amén. Jesús personalmente reinstituyó a Pedro en el ministerio, a pesar de que lo abandonara en el momento en que Jesús más lo necesitaba. Así es, Ailín, y sabemos que todo lo que ocurrió estaba dentro del propósito de Dios. Sin embargo, estoy segura de que Pedro sintió una gran vergüenza, Claro. de la cual pensó que nunca se recuperaría. Pero nuestro Dios, que es rico en amor y misericordia, nos perdona por medio del sacrificio de Jesús. Recordemos eso. Amén. De hecho, a pesar de nuestra maldad,
Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Él nos equipa y nos moldea a su imagen para representarlo. Amén. Y esto me conmueve mucho porque yo sé que le fallaré hasta mi día final. Amén. Sí, Y al mismo tiempo me anima porque sé que Él quita mi vergüenza. Siempre Siempre. quítanos. Siempre. Nuestra Si nos vergüenza. arrepentimos, si reconocemos nuestro pecado y venimos con un corazón arrepentido delante de nuestro Señor, Él quita nuestra Amén. vergüenza. Amén. Eso Amén. es importante que lo recordemos. Sí. Sí. Y recuerden la última cena, Cristo de nuevo advirtió lo que está a punto de ocurrir y les avisa a todos que se dispersarán. Pero Pedro en su manera típica dice, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Y Cristo, estamos riendo porque sabemos la historia, Claro. pero yo puedo poner a mí en esos zapatos. Claro. Sí, sí. Y Cristo le advierte que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y cuando leemos y repasamos estas historias, uno puede pensar que estos hombres fueron unos cobardes, que tuvieron poca fe. Podemos señalar muchas cosas malas en ellos. Sin embargo, cuando arrestaron a Jesús en la oscuridad de la noche, rodeado por guardias romanos y los líderes religiosos, o sea, Pedro trató de defender a Sí Jesús, mismo. Sí, sí. cortándole de hecho la oreja Con a su uno de los impulsividad. siervos. Ajá. Sí, exacto. Uno de los siervos del sumo sacerdote llegó a cortarle la oreja. Pedro fue realmente muy valiente porque hasta su misma vida estaba a riesgo, la puso en riesgo al hacer esta acción. Y sabemos que todos los discípulos lo abandonaron y huyeron justamente porque Cristo mismo le había dicho que hicieran tal cosa. Exactamente. Y no sabemos lo que los otros 10 apóstoles hicieron, pero sí sabemos que Pedro siguió a Jesús, aunque de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, Así es. la misma casa donde vivía el sirviente a quien él le cortó la oreja. Y recordemos que una sirvienta que trabajaba allí mencionó que Pedro era de los que estaban con Jesús. Luego, otra sirvienta dijo lo mismo y Pedro no solo que mintió, sino que juró que no era él. Pedro no solamente lo negó, sino que juró y maldijo. Wow. En el libro de Lucas, en capítulo 22, nos dice que al instante cantó un gallo y entonces, escucha eso, porque eso siempre me conmueve tanto. El Señor se volvió y miró a Pedro. A Pedro. Wow, yo me imagino. Y Mateo añade, y saliendo lloró amargamente. ¿Ustedes pueden imaginar la vergüenza que sintió? Fue el advertido quebranto. algunas horas antes, pero en su orgullo él pensó que eso no era posible. Sin embargo, después de todo, cuando las mujeres fueron al sepulcro y lo encontraron vacío, ¿recuerdan lo que el ángel dijo? Sí, claro. El ángel le dijo que le dijeran a los discípulos y a Pedro incluido que Cristo iba a Galilea para esperarlos allí. Y Pedro era uno de estos discípulos, claro. Ujú. Exactamente. Debemos preguntarnos entonces, ¿por qué mencionó su nombre si era Específicamente, Claro. ¿por qué ¿por qué no mencionó nombre por nombre a cada uno de los Exacto, discípulos? solamente los discípulos y Pedro. Pedro? Exacto. Y especulo que Pedro pensó que su misión ya había terminado luego de haberle fallado tan gravemente Yo a me Jesús. imagino. Y por eso mismo yo especulo que Jesús lo llamó por su nombre específico como una muestra de que tú eres parte de nosotros. Ajá, Todavía. Sí. Exacto. Y una evidencia de que lo había perdonado. Amén. Pero quiero de hecho mencionar, como Números 23, 19 nos enseña, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Así ¿No es. nos va a perdonar Dios cuando Él nos llama a que nosotros perdonemos? Así es, Aileen. Y Amén. Cristo no había dicho que Pedro sería pescador de hombres. Así mismo. En Juan es. capítulo 21, una noche, Pedro decidió ir a pescar porque probablemente pensó que tenía que volver a su profesión anterior. Y aunque no atraparon ningún pez, regresando al amanecer, vieron a alguien en la playa pidiendo peces y cuando decían que no tenían, el hombre les dijo de echar la red del lado derecho de la barca para pescar. Fue entonces que ellos se dieron cuenta que era Cristo.
Y Pedro, a pesar de su vergüenza, se tiró al mar para llegar a donde él. Y después de desayunar, todos los que estaban allá, no solamente Pedro, Cristo preguntó a Pedro 2 veces si le amaba, utilizando la palabra ágape, el amor divino incondicional. Y Pedro contestó, yo te filo. La palabra por amor filial. Y entonces Cristo le dice que apacienta a sus ovejas. Cuando Cristo le preguntó por tercera vez, ¿tú me filos? Pedro se puso triste porque captó el cambio de la palabra que Cristo usó y por tercera vez le mandó a alimentar a sus ovejas. Era como si Pedro le había negado 3 veces y Jesús entonces lo estaba afirmando 3 veces en ese ministerio y ese llamado que le había hecho. Amén. Y notan que este mismo Pedro que con el que Jesús interactuó en este momento no era el Pedro que habíamos visto hasta ese momento. En la última cena Pedro creía que era mejor que los demás y hasta que moriría por el Señor. Así sí, Sin embargo, él estaba ahora quebrantado, reconociendo sus limitaciones, porque ya estaba listo para el ministerio. Y esto no es diferente con nosotros. Dios es el Dios de la segunda, de la tercera y de todas las oportunidades que necesitemos para seguir adelante, siendo redimidos y exaltando su nombre. Amén. Pedro hizo la paz con su pasado, así como nosotras también necesitamos hacer la paz con nuestro pasado, descansando en la gracia y la misericordia de Dios y el sacrificio de Cristo que cubre todos nuestros pecados. Amén. Y queremos terminar con algo que Pedro escribió en su primer libro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, Amén. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto no es precisamente lo que Él vivió en esta playa con Cristo, y recordemos que Cristo nunca cambia. Amén. Y Dios hará lo mismo con cualquiera de nosotros si entregamos nuestras vidas Amén. a Él. Él nos usará para su gloria porque Él es nuestra solución para nuestra vergüenza. Amén. Este es el excelente punto para terminar con nuestro programa de hoy, motivándonos a que cada una piense esta semana, ¿sabes dónde ir con tu vergüenza? Les esperamos en nuestro próximo programa. Nos vemos la próxima semana cuando seguiremos con esta serie, La única solución para la vergüenza. No falten, les esperamos. Bendiciones.